Yo te invito a que compartas conmigo un ratito. Agiterapia.com. Show musical, cómico, teatral y mucho más. ¿Qué tal, amigos? Walter Rivera, su anfitrión de Agiterapia. En el día de hoy incursionamos en artesanía, en lo que es la tradición puertorriqueña del güiro. Y conversamos con un artesano, un excelente artesano, don Osiris Zambrana Torres, desde Juana Díaz, Puerto Rico. Escuchemos. Exactamente, ¿qué tú haces en artesanía? Pues mira, Walter, mi trabajo consiste en la elaboración de instrumentos musicales, específicamente lo que llamamos el güiro puertorriqueño, que el jíbaro conocía antes como el guícharo, el carracho, en idioma arauco lo conocemos como el guaje o guajey, con su puyero, que su puyero es el aditamento que se usa para tocar el guícharo, carracho o güiro, que se elabora de una fruta que se llama marimbo. ¿Qué hace la diferencia entre un güiro puertorriqueño y un güiro de otro país? Que hay distintos tipos de güiro como instrumentación. Está el güiro típico de Puerto Rico, que se elabora con un rallado fino que se hace con una lima. Otros los preparan con cegueta y otros los preparan con cuchillo. La diferencia estriba en que los tres aditamentos que se usan dan un corte distinto. El cuchillo, por su filo, da un corte bien profundo y fino. La cegueta da un corte cuadrado, porque el dentaje es cuadrado. Y la lima te va a proporcionar un rayado triangular por la forma de la lima. Cuando tú pasas un puyero hecho con cuerda de piano, que es una superficie redonda, sobre una superficie fina, demasiado fina, no te va a funcionar. Ese es en el caso del cuchillo. Si lo pasas por encima de un rayado con cegueta, lo que va a hacer es el varillero se va a encajar, porque estás utilizando una superficie redonda, que es el alambre, en una superficie cuadrada, que es el rayado del güiro con cegueta. Pero ya si lo pasas en un rayado con lima, al ser una superficie redonda entrando a una superficie triangular, lo que va a hacer el puyero es ondular por encima de la superficie del güiro y te va a proporcionar mejor sonido. La herramienta ideal para hacer el rallado del güiro es la lima. Es una lima. Cualquier lima es buena, pero yo recomiendo la lima de amolar machete, que esa es la número 6. La lima de amolar machete te proporciona un rayado firme, más limpio. Todo está en la presión que tú le ejerzas en la mano. Me explico. Si cuando tú empiezas a rayar el güiro presionas mucho la lima, la raya te va a salir más profunda. Si lo haces a mediana fuerza, la raya te va a salir menos profunda. Y si no le pones nada de presión, te sale superficial. Te va a dar 3 tipos de rayado con la misma lima. Que el güiro va a tener diferentes tipos de rayado. Diferentes tipos de rayado y diferentes tipos de sonido. Tú lo puedes rayar por un lado, lo puedes rayar a la vuelta redonda, lo puedes rayar en diamante, lo puedes rayar en una combinación de diamante que se hace con un cuchillo y lima. Lo puedes rayar en la forma tradicional, que es el rayado horizontal, combinarlo. El marimbo va a tener una buena cara y dependiendo la cara es el rayado que tú le vas a dar. Tú lo vas a escoger. Porque si la cara no es muy linda, que digamos, del marimbo, pues tú puedes decir, le voy a dar un rayado tradicional. Pero si es un güiro clase A, un güiro blanco, por lo menos 15 o 16 pulgadas, que es lo que busca todo músico, que es lo más preciado, es el marimbo más difícil para conseguir por su textura. Ahí tú vas a decir, pues espérate, que aquí yo le voy a dar el mejor rayado del mundo. Si tú profundizas mucho en un lado del güiro, por ejemplo, en la parte del medio, que es donde se empieza, si tú profundizas mucho en la parte del medio, por lo menos 1 o 2 pulgadas, tienes por obligación que terminarlo de punta a punta con el rayado que tú empezaste. ¿Por qué razón? Porque si lo haces menos profundo,
En otra parte, cuando tú le pasas el pullero por encima, cuando llegue a la parte más profunda, el pullero se va a encajar. ¿De dónde proviene, dónde consigues la planta esa para adquirir? Pues fíjate, Walter, que yo he dejado de ir a varias ferias grandes porque la materia prima está extremadamente escasa. Antes, cuando yo más joven que me criaba, nosotros lo íbamos a buscar al pueblo de Las Piedras, Junco, San Lorenzo, porque allá habían cosecheros que se dedicaban en cuerpo y alma a sembrar el marimbo en cantidades industriales, por decirlo así. Allá hubo un cosechero ya fallecido, que en paz descanse, muy buen artesano, muy buen amigo mío, don Encarnación Díaz, que don Encarnación Díaz cosechaba 40, 50, 60 mil marimbos en un cosecho. Pero ahora mismo, como ellos han fallecido, el clima le ha afectado mucho a la siembra, las calores, la mucha lluvia, porque la planta de marimbo no puede estar ni al muy caliente, ni tampoco con mucha agua, por su contextura de bejuco. Y ahora mismo la materia prima está extremadamente escasa. Oye, ¿conoces al rey del bejuco, don Marcusi? Oh, don Edwin Marcusi, un saludo para él y un abrazo. Ese es mi amigo del pueblo de Ajunta. Sí. Era vecino mío allá, ahora de la finca que teníamos nosotros en Ajuntas, él es vecino. No, yo, hablando de todo un poco, ¿verdad? Saliéndonos del tema, yo considero a Edwin Marcusi como el mejor artesano del mundo para mí, personalmente, en el área de lo que es tejer una canasta con un bejuco. Su rapidez, su inteligencia, su creatividad, sus fundamentos y sus conocimientos, yo creo que no tienen comparación. Y su sencillez, una persona muy humilde, buen padre, buen amigo, buen hermano y buen compañero artesano. De hecho, tiene sus hijas, son artesanas. Tiene la más pequeña, la artesana más joven aquí en Puerto Rico. Sí, en estos días estuve leyendo un reportaje que le hicieron en el periódico, si no me equivoco, en El Vocero, sobre su historia como artesano, y presentaron a sus hijas también. Exacto. Como tejedoras de bejuco también. Hablemos entonces un poquito del pullero. Ok, el pullero que yo elaboro está hecho con distintas maderas del país, ya sean maderas nobles o maderas exóticas. Las maderas nobles como majón, laurel, jagüilla, tachuelo, guayacán, guaraguao, que es esta que tú tienes ahí, y otras más. Bregamos también maderas exóticas de otros países. Me encantan las maderas africanas, porque las maderas africanas, África es un continente muy caliente y está comprobado que las maderas africanas son de las maderas más duras del mundo. Un ejemplo, tenemos el ébano, que es una madera durísima, es una madera fenomenal para trabajar, un poquito costosa y difícil para trabajar. Tenemos la ápoca africana, tenemos el osaje amarillo, que el osaje tú lo ves y parece como si fueran pintadas esas maderas. Tan es así que tú la cortas, es una madera que tú la cortas y parece un canto de goma, el osaje, y es una madera costosísima. Tenemos la zebra wood, que es una madera preciosa. Tenemos el huengué africano, que es de las pocas maderas que cuando tú la cortas, las fibras no convergen dentro de la madera. Es una cosa increíble, porque la fibra del huengué es redonda, y cuando tú la cortas, una fibra sube y una fibra baja, que es una cosa increíble. Yo no lo creía hasta que un amigo en Bayamón, de nombre Ricardo Ramos, me regaló unos pedazos de huengué y me dijo: cuando yo corte esta madera te voy a explicar algo para que
la entienda. Y ahí yo me di cuenta de la grandeza de Dios, por decirlo así, en cuestión de la naturaleza. ¿Dónde se consigue Wenge? El Wenge es una madera bien difícil de conseguir. Aquí en Puerto Rico lo puedes conseguir en Maderas 13, en Bayamón, o en el Tesoro del Ebanista en Atorrey. Pero tenlo por seguro que tienes que ir preparado con tu cartera, porque es una madera extremadamente costosa. Costosa, no es como el majón, no es como el guaraguao, no es como el laurel, no es como el roble, que son maderas endémicas de Puerto Rico y se consiguen por ahí en cualquier acejadero. Estas maderas vienen mayormente del África y son a veces le ponen vedas porque son maderas que le han dado tan y tan duro en su tala, y como son maderas que se tardan cientos y cientos de años en el árbol tener tal dimensión, pues a veces se hace bien difícil para conseguir. Quiere decir que los precios han ido aumentando en este tipo del el puyero y el güiro, ¿verdad? Eso es así, eso es así. ¿Cuánto vale un güiro hoy en día en 2016? Bueno, tenemos de distintos precios. Por lo menos en el trabajo que yo hago, yo te puedo elaborar un güiro y un puyero desde $20 en adelante. Funcional, bien rayado. Todo va a depender la calidad de trabajo que tú quieras, tanto en la madera del puyero como en el rayado del güiro. Y en el tamaño. Pero yo he vendido güiro con puyeros hasta en $200. ¿El color básico del güiro es el que viene de naturaleza o hay que ponerle un...? No, fíjate, lo que pasa es que el güiro tiene coloraciones distintas. Para que tú tengas conocimiento, hay sobre 28 variedades de marimbo, de la fruta. Empezando con el más preciado, y ese es el que pasa a ser, después que se elabora fino, el más costoso, que es el güiro blanco. ¿Por qué el güiro blanco? Porque su textura es blanca. No blanco como el color de la lija, sino como un amarillo claro, bien claro. Y por su textura es bien buscado. Y además por su sonido, porque tiene un sonido bien distinto a los demás marimbos. Por ejemplo, tú tienes otro que es muy preciado también, que es el marimbo de Castilla. El marimbo de Castilla es un color trigo maduro. Ya cambia como a un brown claro. Tenemos el güiro de casco. El güiro de casco se le llama güiro de casco porque su textura es de un marimbo fuerte. Su grosor adentro puede llegar hasta 1/4 o más de grueso. Por eso es que le dicen güiro de casco, porque es el güiro más duro que hay. Tenemos el güiro de jatón. El güiro de jatón se le llama güiro de jatón porque cuando está en las plantas, cuando el marimbo está madurando, llega un tiempo en que la jata hembra le hace un roto al marimbo, saca toda la pepa, se come todo lo de adentro y hace su nido allá dentro del marimbo. Por eso se le llama güiro de jatón. Tenemos el güiro de boliche. Güiro de boliche porque la forma del marimbo es una bola de boliche, idéntico. Es anchito abajo y tiene un pescuezo, parece una bola de boliche. Tenemos el güiro de pelusa. Se le llama güiro de pelusa porque en el pezón tiende a crear mucho pelo, como una peluca con el mismo hilo del pezón. Tenemos el güiro de bolsillo, que es el güiro enano que llaman, que tú te lo puedes poner en el bolsillo de una camisa. Tenemos el güiro veteado negro, que le dicen veteado negro porque es un güiro oscuro con unas venas brown oscuras. El güiro veteado blanco, que es ese mismo marimbo pero más claro con unas venas más claras. El güiro de bomba, que es el güiro oblongo, redondeado, y se le echa una semilla adentro y se prepara como si fuera una maraca indígena, y unos cuantos marimbos más. Estoy sorprendido con todo esto. Unos cuantos más.
Oye, Osiris, ¿y no tienes una colección de esos diferentes güiros? Fíjate, ahora mismo no tengo. Tengo ahí como 3 variedades, incluyendo güiro enano, güiro blanco y güiro de Castilla. Y tengo un marimbo que lo llevo a toda la feria para que la gente se retrate con él. No puedo asegurar que sea el marimbo más grande del mundo, pero está entre eso, porque mide 51 pulgadas. ¿Y el puyero? No, el puyero puede ser uno cualquiera, puede ser tradicional, pero te quiero decir que hace poco, en cuestión a puyero, tengo un amigo artesano de nombre Denis García, a quien respeto mucho y admiro mucho, de Carolina. Ese caballero es uno de los mejores artesanos de plenero, ya sea sequinto, tumbador y seguidor, y de bajiles de bomba de todo Puerto Rico. Pues Denis García se dio a la tarea de hacer un collage de maderas de África y me hizo llegar un pedazo de madera con 6 maderas distintas integradas en el mismo pedazo de madera. Tenía ébano, osaje amarillo, huengué, poplar, zebra wood y ébano, que son 6 de las maderas más nobles y más costosas del mundo. Y yo me di a la tarea de elaborar ese puyero. La primera vez en 40 años de artesano que llevo, porque yo empecé a los 10 años como artesano por un accidente. Fíjate, un accidente musical. Entra en eso, cuéntame de eso. Eso fue un accidente musical, Walter, una historia que me trae muchos recuerdos. Me recuerdo que yo pertenecía a un grupito de música típica que había aquí en Collores, que se llamaba Los Callacoritos. Callacoritos porque era la reunión de Callabo y Collores. Sí. Pues nosotros representábamos a los 2 barrios. Y en una visita que le hicimos con la gente del Centro Cultural a don Elpidio Collazo Maboití, a quien yo considero el tallador de aves más grande que ha dado Puerto Rico a través de la historia, pues el grupito estaba allí tocando, yo cantaba y tocaba el güiro, y en un receso pues yo cogí mi güiro, lo puse en una silla y lamentablemente vino esta señora de un poquito de peso y no se dio cuenta y se le sentó encima al güiro. ¿Qué pasa? Que al romperme el güiro, yo provengo de una familia de escasos recursos y eso había sido un regalo que me habían hecho a los 10 años. Yo tenía un vecino que se mudó hace tiempo del barrio, que era el que me sacaba permiso a mí para bajandear a los 10, a los 11, a los 12 años, de nombre Carmelo Majero, y él una vez consiguió un marimbo bien grande, como de 40 pulgadas, y me dice: Osi, ¿tú te atreves a hallar este güiro? Y yo le dije: wow, Carmelo, yo no sé cómo se hace eso. Eso te coge una cegueta y empieza a darle tajo por ahí para abajo, hacerle jaya. Yo cogí la cegueta, empecé a darle tajo, hacerle jaya, pero en una de los tajos partí el güiro. Y yo dije: wow, ¿y ahora cómo voy a arreglar esto? Pues conseguí un pote de masilla de madera, le pasé un poco de masilla y disimulé el joto con la misma masilla y seguí dándole jayazo con la cegueta hasta que lo terminé. Aquello quedó, muchacho, muchacho, ni te cuento. Pero lo que pasa es que él lo quería para irse a pajandear con las amistades. Cuando yo le entregué el güiro, me dice: wow, sí, muchacho, qué lindo te quedó. Y yo dije entre mí: wow, será verdad. Y por ahí seguí usando la cegueta, porque no conocía la lima todavía. En eso, yo tengo un hermano que en paz descanse, que murió hace poco, de nombre Eliel Zambrana, que estaba encavando un machete
poniéndole el cabo. Y en el campo, los llamados caberos, cuando van a encavar un mocho, le ponen un alambre de cobre al mocho. Y al final le ponen un clavo y enredan el alambre en el clavo para que no se salga. Eso es una tradición de años en Puerto Rico. ¿Qué pasa? Que el hermano mío terminó de encavar el mocho y le hizo unas líneas encima de la madera para marcar el cabo con una lima. Y cuando yo vi la perfección de aquellas líneas, dije, préstame acá un momento esa lima que voy a probar algo. Cuando tiré la línea encima del marimbo, yo dije, esto es lo que voy a usar para la línea, para hacer la línea. Y el gesto es historia, Walter, hasta el sol de hoy. Gracias por esa historia tan bella y siento la muerte de tu hermano. Gracias, gracias. Oye, y también aprendí algo sobre los cabos. Sí. ¿Cómo se llaman los caberos? Los caberos, los famosos caberos. Y para que tú sepas, hay dos árboles que los caberos son locos en hacer cabos de esos árboles, que es el mango y el árbol de toronja, la raíz de la toronja. ¿Por qué? Porque el mangón y la toronja, cuando tú lo estás encavando, hienden. No tienden a hender como otras maderas. Porque yo he visto gente que le ha hecho cabos de caoba, pero la caoba, como una madera que la fibra es contrapiada, una sube y una baja, el sol tiende a henderla. Igual que el cedro, igual que el laurel, tiende a henderla. Pero el mango y el chino y la toronja no hienden con el calor. Osiris, esta ha sido una experiencia tremenda. ¿Dónde tú crees que va el arte, la artesanía del güiro en Puerto Rico? ¿Se está pasando esta destreza a otras personas? Buena pregunta, Walter. Es una pregunta de los 64,000 chavitos. Hemos dividido este podcast en dos partes. Don Osiris Zambrana Torres nos contesta esta pregunta en el siguiente podcast. Como el ají que te pica y sazona tu existencia.